Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga hoy, 19 de abril. Seguimos con estudios bíblicos con nuestro hermano Roberto Miranda. Hoy corresponde el libro de Génesis. Vamos a estar refrescando clase pasada. Em, Tenemos ya el libro en el capítulo 45 de Génesis y estamos viendo la historia de José, cómo hay ese reencuentro entre sus hermanos y cómo ya José se le va a ir en llanto y va a abrazar a sus hermanos porque se le va a revelar que él es su hermano José, aquel que ellos vendieron a Egipto, pero como dice la escritura en el 45:5, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces todo ha sido un propósito eterno, ha sido todo dirigido por nuestro Señor. Entonces, habíamos quedado a partir del versículo 8 y dicen, quiero leer el 7 también. Dios me envió delante de vosotros para preservaros la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Estamos hablando que vienen años de hambre porque está realmente visto por José que Dios le reveló esto en sueños y sabemos que él es el único que tiene el Espíritu de Dios, porque el mismo Faraón lo mencionó y lo puso sobre todo el gobierno de Faraón, inclusive es el segundo más grande en Egipto. Dice el verso 8, así pues, no me enviaste vosotros aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y el señor de su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, cuando él les dice ya tres veces que fue un plan de Dios, inclusive no fueron ellos que les envió a casa a Egipto, sino que fue voluntad de Dios. Entonces, versículo 9, daos prisa, ir a mi padre y decirle así que dice tu hijo José, que me has puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Y de una vez en el versículo 10 en adelante le va a decir exactamente cómo van a vivir, qué es lo que van a hacer. Habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Sabemos que son días realmente duros, como dice el versículo 6, ya han pasado 2 años, pero todavía quedan 5 años más por delante de esta gran hambruna. Y le promete que está cerca, para que estén cerca de ellos. Entonces fíjate ya cómo se empieza a cumplir el plan de Dios, de que para preservación de vida le envió Dios a José a Egipto. Y aquí lo pone por obra la voluntad maravillosa de Dios de preservarles la vida a la descendencia de donde iba José, inclusive de donde vendría también nuestro Señor. Dice la Escritura, versículo 11, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. Verso 12, aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Sabemos que eh, hay un gran amor entre José y su padre y también sabemos que inclusive Jacob sigue pensando en su hijo José de una manera muy especial, inclusive cuando le pidieron que trajese a Benjamín ante el segundo de Faraón. Realmente Jacob le pesó muchísimo, pero bueno, gracias a cómo Judá intercedió, Jacob permitió que llevasen a Benjamín también con ellos.
Verso 14, se echó sobre su cuello a Benjamín de su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. Siempre, inclusive hasta aquellos que no sirven a Dios, aquellos que no están, siguen haciendo la voluntad de Dios porque para preservación de vida envió José a Egipto y viendo la gran bendición que tiene Egipto con la mano de José porque Jehová está con él, ellos van a ser agradecidos y Faraón dice en el 17, di a tus hermanos hacer esto, cargar vuestras bestias, ir y volver a la tierra de Canaán, tomar a vuestro padre y vuestras familias y venir a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis en abundancia de tierra. Y tú manda hacer esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traer vuestro padre y venir aquí. Y no os preocupéis de vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Entonces, no tan solo van a preservar su vida, no tan solo van a alimentarse, sino que van a compartir bienes, van a ser uno solo como nación entre ellos y va a tener muchos bienes, dice el versículo 21, y lo que hicieron y lo hicieron así los hijos de Israel, y los envió José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos les dio mucha de los vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata, 5 mudas de vestido, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre por el camino. Vemos aquí nuevamente cómo José en varias ocasiones ha tratado con más bendición a Benjamín, le ha dado más a Benjamín por ser su hermano, inclusive de su misma madre. Y estamos hablando de que esto ya lo ha hecho varias veces, porque realmente hay un amor muy cercano entre ellos, sobre todo de José hacia él, porque es un muchacho joven, un muchacho, eh, por decirlo de esta manera, de poca edad. Y hay una exhortación maravillosa en el 24 que les dice, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Estamos hablando de que José les conoce, quizás por lo que le está haciendo hacia Benjamín o el trato especial hacia su padre. Va a haber conflictos o va a haber entre ellos contienda por el tema de los bienes, y él le exige, les dice que no estén riñendo por el camino. Ya conoce su pasado, conoce cómo es su actitud en ellos. El 25, y subieron a Egipto y llegaron a tierra de Canaán, y Jacob su padre le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les creía. Y ellos contaron con todas las palabras que él les había hablado. Y viendo Jacob que los carros de José, que los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Estamos hablando de que Jacob siempre tiene en el corazón a José, aunque en Benjamín encontró un gran refugio de amor y cariño en ese muchacho, en ese joven, porque mencionaba que sin él iba a ir al Seol con sus canas, dice el 28, y les dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, e iré y deberé antes que yo muera. Estamos hablando que para Jacob lo que él logró entender es que al ver los carros de Faraón fuera allí, su espíritu revivió porque comprendió que realmente
era cierto, que José era el que estaba vivo y era el segundo más grande de toda la tierra de Egipto, aunque aquí el versículo dice que es el más grande. Como dice el versículo 26, es el Señor, o por decir de esta manera, es el gobernador. Y es algo maravilloso. Hay un pequeño pensamiento que me llegó cuando leía esto a mi hermano Roberto Miranda, el cántico que hizo Moisés cuando más adelante vamos a ver en el Éxodo de que esos mismos carros con que fueron a buscar a Jacob son los mismos carros que se van a inundar, por decirlo de esta manera. Cuando el pueblo canta, echó en el mar al caballo y al jinete y los carros de Faraón y todo eso. Pero bueno, lo veremos más adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Lo dijo con mi hermanito Roberto Miranda. Buenas tardes, comentarios, hermanos. Hay mucho que comentar sobre este resumen. Sí, bueno, yo tengo aquí un pequeño detalle que vi aquí, en el versículo 14 y 15. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Fíjese, cuando él besa a Benjamín, él llora. Él llora, claro, porque era su hermano y el sentimiento que dio eso. Pero Benjamín también lloró. No solamente lloró José, sino que Benjamín también lloró. Y después fue y besó a sus hermanos, a sus otros hermanos, y lloró otra vez, besando a sus hermanos. Pero los hermanos no lloraron. Dice, hablaron con él. Después hablaron con él. Es como si el corazón de él no fuera igual al de Benjamín, el igual al de José, ¿verdad? Hay una diferencia ahí. Hermano, Vivan. sí, me gusta mucho la actitud de José. Y me gusta porque les dice, no se sientan culpables. Y le explica por qué era un plan de Dios, de que él había sido enviado allí para salvarlo. Qué bonito, que él no hace recuerdo de toda la injusticia que lo habían tratado. Él dice, no se preocupen, vea cómo él observa, cómo dice, pues yo he venido, he sido un medio o una forma para salvarles del hambre. O sea, que el plan de Dios él lo tenía bien claro. Y también eh, la forma como Faraón, imagínense que aquí estamos hablando de Faraón, es una persona del mundo y se entera de la llegada y me gusta porque él en vez de decir, bueno, que vienen a hacer esto, como vamos a ver, los siguientes faraones son complicados, pero como Dios, así como se endurece el corazón de aquel, este está ablandado, porque ahí prácticamente les dice, trae todo, ordena pues que les dé los carros, provisiones para el viaje de regreso y que no se preocupen por sus, por sus pertenencias, porque tendrán lo mejor de Egipto. A veces esto lo comparo yo cuando a veces nos aferramos a cosas así como de lo que nosotros tenemos acá. Y él dice que nos dará 100 veces más si todo lo entregamos para el reino de Dios. Es que eso lo miro claro así. Y eso es lo que estaba pasando. Venían de un lugar donde ya no había ni comida para un lugar donde estaba todo, para un lugar donde prácticamente había un reino. Que el Señor les bendiga, hermano. Sí, sí, hermana Alex. Ajá, Perdón. ajá, hermano, ¿ya? El Adelante. hermanito Ah, Gilberto primero los ah. varones. Gracias, hermana. Veo un paralelismo aquí, hermanos, en el verso 5, donde dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es como un paralelo con la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue enviado para la preservación de la vida, pero la vida eterna en este caso. En el 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra.
y para daros vida, la vida que el Señor da y la da en abundancia. El 8, así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Es como un paralelo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los objetivos que está cumpliendo José aquí es como un paralelo con la intención, con el plan de salvación del Señor. Eso es todo, hermano. Bien, buenísimo, Gilberto. Gracias. Yo veo otro paralelo. Aquí donde dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas. Recordemos las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio, diciendo, José vive aún, y es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Recordemos allá a Magdalena y las mujeres en el sepulcro, cuando el ángel le dijo, ¿a quién buscáis? Entre los muertos al que vive. Y ellas se fueron corriendo para donde los discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Lo mismo que pasó aquí con Jacob, que no creía. Ellos aún seguían afligidos porque no creían lo que le estaban diciendo las mujeres. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Recordemos cuando las mujeres pues contaron lo que había pasado en el sepulcro, y ellos pues se alegraron y salieron corriendo para ir a la tumba para ver si efectivamente había sido así, y así fue. Veo ese paralelo aquí, y dice, José mi hijo vive todavía y de él le veré antes de que yo muera. Entonces, eso se me parece a esas buenas nuevas que le llevaron los hijos de Jacob a su padre, fueron las buenas nuevas que llevaron las Magdalena y las mujeres a los discípulos allá en el aposento alto cuando estaban asustados y afligidos por lo que acababa de pasar, que era la crucifixión de nuestro Señor. Gracias. Muy bueno también, gracias. ¿Alguien más? Rey de los sombras, Fidel. Y no, vamos a seguir adelante. Ya lo dijeron todo, ya está listo. No, todavía hay más. ¿Se acuerdan cuando en el versículo 12, cuando dice, los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla? O sea que ellos son testigos oculares de la verdadera existencia de José. Y José, figurativamente, ha resucitado, porque ellos lo habían declarado muerto y ahora tiene que declararlo vivo. Y ese es el trabajo de ellos para su papá. Sí, y otra cosa de lo que estaba diciendo Agustín, de por qué su hermano lloró, ¿no? Es que era el mismo linaje de él, era la misma madre. Eso también eso también tenemos que verlo. O sea, era de padre y madre. ¿Okay? Aparte de que era el menor. Y ahora, ¿cuál es No, nuestra, es lo cuál que, es es lo que nuestra ve, relación con Dios ahora? ¿Qué somos? No somos siervos de Dios, ¿qué somos? somos hijos. 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 Sí. Hijos. Y si hijos coherederos, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Entonces, tenemos esa Linaje relación. perfecto. Y Sí. Y fíjense en ese caso, Benjamín, ¿qué edad tendría cuando José lo dieron por muerto? Era un muchacho era un niño pequeño. O sea, él llegó a conocer a su hermano y con todo y eso se emocionó por haber encontrado a su hermano. Sí, pero me imagino que el padre le hablaba mucho de ese Claro. hijo, porque acuérdate que era su hijo amado, era su hijo prácticamente el hijo predilecto y fue por lo que creó esa imagen delante de sus hermanos.
Entonces una de las cosas era esa. Por supuesto, me imagino que Jacob le habrá hablado mucho de su hermano. Exacto. Ahora, un poquito Hermano más Joel adelante. tiene la mano, hermano Joel tiene la mano entumecida ya, la tiene levantada. No tanto, no tanto, estoy embelecido aquí escuchando. No es mucho lo que voy a decir, sino que es impresionante que ya pasaron 2 años de hambre, ya pasaron 7 años de abundancia, y a los 30 años comenzó a gobernar José, ¿no? Son 39 años, casi 40 años que tiene José en este preciso momento, y a los 17 años fue vendido. Es decir, 23 años aproximadamente tiene los hermanos con un remordimiento de conciencia, con un pecado, con algo que tenían allí que no sabían cómo decir. Y le dice, ¿no? Por eso José llega y dice, oye, mira, no sé, perdón, Goen, usted de haberme entregado, ¿no? Tranquilo, no se preocupe, como le dice, ¿no? Entonces, es, es interesante, ¿no? Cómo la fe de José, en la medida en que fue creciendo en años, fue madurando en años, pero también fue madurando en fe, y fue madurando como ser humano. Hay personas que cumplen años, pero no maduran, es diferente. Mientras que este caballero fue creciendo, ¿no? Fue creciendo en amor, fue creciendo en espiritualidad, fue creciendo en santidad, pero no fue creciendo en odio, ¿no? No, para nada, en lo absoluto, ¿no? Y es interesante porque ni en odio, ni en rencor, ni en nada, ni en nada de eso, ¿no? Que los seres humanos deberíamos decir, oye, mire, me hicieron, y no, ellos no fue absolutamente nada de eso, ¿no? Y es bien bonito porque es algo que nosotros debemos tener para nosotros y con nosotros, para entender realmente cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, nosotros debemos ir creciendo exactamente igual, debemos ir madurando. Y a pesar de que yo ya sé que ustedes lo vieron, en el capítulo 41 del libro de Génesis hay algo bien interesante, ¿no? Cuando José llegue en el 47, dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones. Él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en la ciudad el alimento en la ciudad, recogió José, todos, todos los frutos de la avena, etc. En el 50 dice, y le nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año de hambre, las cuales le dio José a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. El primer hijo lo llamó José, se llama el primer hijo Manasés, y el segundo Efraín. Pero ¿qué pasa? Él le coloca Manasés porque dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo en la casa de mi padre. Y el segundo le dice Efraín porque es Dios el que me hizo fructificar en medio de mi aflicción. Entonces el significado que tienen los hijos de José para darle gloria a Dios es muchísimo. ¿Por qué podemos llegar 9 años después de esto? Aquí ya habían pasado, pero vamos a suponer un hombre de 39 años con esta madurez, con esta sensibilidad espiritual, con esta entrega a Dios, porque él entendía que primero, ¿cuál era el propósito de Dios en su vida? Dios me tuvo aquí para preservación de vida, pero también Dios me ayudó a olvidar. Fue Dios el que hizo que no estuviera recordando y atormentándome por el pasado. Y hay muchas personas en nuestras vidas alrededor, inclusive hermanos en Cristo, que no maduran, que no crecen, que no se desarrollan porque se lo viven viviendo en el pasado, viviendo en el ayer, viviendo en lo que pudo haber sido. ¿Okay? Isaías nos dice, no traigan a la memoria las épocas pasadas, vamos a vivir solamente lo nuevo. Y lo segundo es, oye, Dios me hizo olvidar no solamente el pasado, ¿no? Sino Dios me hizo olvidar todo el sacrificio que yo tuve. Y llegamos a este 45 con un José maduro, con un José lleno del Espíritu, con un José lleno de gracia para sus hermanos, igual como Cristo, que vino a este mundo lleno de gracia
lleno de verdad, lleno de la misericordia de Dios, lleno del amor de Dios. ¿Por qué? Porque él entendía cuál era su propósito en nuestra vida. Y él nunca estaba mirando. Él nunca dijo en su ministerio aquí en la tierra, que yo sepa, ¿no? Si me equivoco, ustedes me corrijan, pero yo nunca escucho a Jesús decir, oye, lo que yo tenía en el cielo, mire, yo vivía allá, Señor, uy, mire, ustedes supieran lo hermoso, cómo estaba yo feliz allá, y mire, vengo aquí a conocerlo a ustedes. No, yo no escucho eso de parte de Jesús, pero su amor hacia las personas, su amor hacia el ser humano, su amor hacia sí mismo, su amor hacia el Padre, su amor hacia el propósito, fue creciendo en la medida que fue avanzando. Y coincidencialmente, a los 30 años, inicia Jesús su ministerio. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, Joel. Un punto más que quiero enfatizar aquí, cuando el Faraón, en el versículo 16 al 19, se entera de lo que está pasando y está totalmente de acuerdo y muestra la misma hospitalidad que, que José. Y eso es muy lindo porque Faraón, ¿se acuerdan cuando nombró a José, le dio el sello, el anillo? Le dijo, solamente yo seré superior a ti en el trono. O sea, Faraón es el principal y José sigue siendo siervo de Faraón, aunque tiene toda esa autoridad, toda esa delegación de responsabilidad, él tiene que responder a Faraón. Y lo más bonito de todo esto es igual que Jesús y su padre. Dice, mi padre y yo uno somos. Lo que uno piensa es igual. Por eso él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre de, con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, los tres están total y absolutamente de acuerdo. Y aquí el faraón está totalmente de acuerdo en tener la misma hospitalidad y cariño y protección y ayuda a la familia de José. ¿Se fijaron? Porque es lo que dice, tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí. Y no solamente eso, provee, provee el vehículo para poder llegar y venir, provee todas esas carretas, carruajes y burros y asnos y asnas para que puedan venir. ¿Y cuál es la carreta de hoy en día para salvarnos? ¿Cuál era en los tiempos del diluvio? Era el arca, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios provee para nosotros? ¿Qué les parece la iglesia? La iglesia. La iglesia, ¿verdad? Es lo que provee para nosotros. ¿Quién la hizo? Yo edificaré mi iglesia. O sea, ¿quién hizo la iglesia? Dios. El camino, el vehículo por el cual podemos ir a la salvación, a la vida eterna. Eso no es más que una sombra, porque eso fue temporal, como decía Iván. Pero Iván nos trajo, me gustó eso, que Iván nos trajo eso a la memoria y ahí está. ¿Ok? Y luego en el último párrafo del 21 al 28, me gusta mucho lo que dice al final, cuando Jacob decide creer, que es una belleza, ¿no? Que cree. Cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que creyó? ¿Vio algún milagro? No, No, simplemente creyó. ¿Cómo viene a creer uno? Por oír. creyó ¿Oír la qué? palabra, oyó La la palabra. palabra. Y en este caso no era de Dios, pero era de José. Cuando él oyó las palabras de José, creyó. Y al creer, dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. O sea, hay un sentido de urgencia y también un sentido de promesas. Si Dios me ha dado esto, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y hay que ir detrás de él. ¿Cuándo es el día de salvación, hermanos? Hoy, Hoy. Hoy es el día de salvación. Entonces estamos en esa misma situación, ¿verdad? ¿Y quién se acuerda, ustedes, los especialistas en Lucas? ¿Quién era aquel viejito que quería ver a Jesús antes de morir? ¿Se acuerdan? Lucas 2. Simeón. el que lo recibió en el templo. ¿Cómo ¿Cómo se se llamaba? llamaba? No me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Simeón? Simeón. No. Simeón. Simeón. Eso, Simeón. Simeón, Me ¿verdad? acordé. Y Simeón. también, ¿verdad?
Ahora me puedo morir, porque ya vi al Hijo de Dios. Sí, ya ve la gloria del Señor. Ya no puedo. Qué bonito es eso cuando pensamos de esa manera. ¿Ok? Bueno, ya nos pasamos bastante tiempo, más o menos. Nos quedan 15 minutos. Vamos a empezar el capítulo 46. Alex va a leer. Sí, Son solamente 33 versículos, o sea que adelante, despacito para que todos presten atención. sí, señor. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, y sus hijas consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anot, Falú, Esrón y Carmí, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Joar y Saúl, hijo de la cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Morari, los hijos de Judá, Onán, Selá, Fares y Sara, mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isachar, Tola, Hua, Job y Sinrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sitón, Javí, Esbón, Suni, Eri, Erodi y Areli. Y los hijos de Aser, Inna, Isúa, Isui, Beriat y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beriat, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gerá, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Upín y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim, los hijos de Nectalí, Axeel, Guní, Geser y Silén. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y le dio a luz estos a Jacob por todo 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron 70.
Y vio Jacob a Judá delante de sí a José para que envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llevaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y, y, recibió a su padre en José, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vive. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaba en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Amén. No se oye, hermanito. Roberto, al micrófono, por favor. Digo, qué capítulo tan maravilloso y tan especial. Es como el final de un evento, el logro final de la salvación del pueblo de Israel para que no se muera de hambre. Aunque es temporal, es una sombra. Y vemos entonces ahí varias cosas que me encanta lo que dice, ¿verdad? Porque salieron de Berseba. Berseba, acuérdense, es un desierto. Es el desierto de Berseba, donde están. Desde el capítulo 21 se menciona. Ahí pasaron muchas cosas. Pero ahí estaban y de ahí salieron. Y al salir de Berseba, Jacob, como siempre, ¿verdad? Hace su altarcito y hace su ofrenda a Jehová. Y ya él había mostrado su fe, creyendo a las palabras de José. Pero Jacob es patriarca. Jacob hablaba directamente con Dios, igual que Abraham, que le hablaba directamente. Y aquí se le vuelve una visión y otra vez le confirma. Eso es una cosa maravillosa de parte de nuestro Dios. Mientras más fe tenemos, más Dios nos confirma. Fíjese, o sea, va creciendo. Es como exponencial la situación, porque Dios nos confirma cada vez. Mientras más estudiamos la palabra, más la leemos, más aumenta nuestra fe. Mientras más lo oímos, Él más se manifiesta. Mientras más entendemos, mejor estamos y nos sentimos verdaderamente bendecidos. Entonces le dice: yo soy tu Dios, no temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Ahí está la promesa tremenda. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Fíjate lo que le Fíjate qué maravilla, qué promesa tan maravillosa le dice. Ahora no iba a regresar más que huesos, bueno, no, en cuerpo presente, pero ya muerto. Y entonces, versículo 5, Jacob se fue de Berseba. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos: sequía, pobreza, muerte, hambre, a tener abundancia, pero seguir trabajando en el ganado, tener su profesión, seguir en tu profesión, ¿verdad? Y nosotros hacemos lo mismo, somos ovejas, somos pastores, somos gentes de que siguen a Dios y sirven a Dios, pero hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y entonces Jacob se fue de Berseba, los hijos de Israel llevaron a su padre, y sus pequeños y sus mujeres en carretas, tomaron sus ganados, ¿verdad? Y vinieron a tierra de Egipto, Jacob y su descendencia. Y de ahí empieza una lista. Y uno dice: ¿y por qué es tan importante esa lista? Pues es importantísima, hermanos, porque esa es la sombra del libro de la vida. Ahí están mencionados todos los que llegaron, los 70 que llegaron, los 70 que fueron, dos se murieron antes. Y lo dice ahí.
¿Qué pasaría si tú y yo queremos estar en la lista y empiezan a leer la lista y no aparece? No aparece Roberto, ¿verdad? No aparece Manuel Alejandro, no aparece uno de nosotros. ¿Cómo vamos a sentirnos? La importancia de ver cómo Dios cuida de todo mundo, de cada uno de ellos, y también la importancia de ver la unidad del grupo, de la familia, la unidad familiar que debe de ser. La iglesia debe ser una familia y la familia tiene que ser una familia. Si no tenemos el concepto familiar, no funciona nada de esto. O sea, a pesar de que estos eran hijos, algunos rebeldes, habían hecho cosas malas, habían inclusive matado a sus hermanos desde el principio. Caín mató a Abel, ¿verdad? O sea, pero el concepto de la familia, de la supervivencia de la familia está aquí. Es una lección tremenda para aprender. No dejaron a nadie, no se los olvidó. Aquí no habla de que a Silpa se le olvidó fulanito de tal, ¿verdad? No dice, ay, se dejaron su hijo, se fueron, ¿y dónde queda? ¿Quién sabe? Se los perdió. No, eso pasa con María, la mamá de Jesús, pero no pasa a propósito, pero en fin. Pero aquí vemos cómo cuidadosamente están montando en los vehículos que proveyó el faraón, ¿no? Y nosotros, si se hubieran subido a otro bus, hubieran ido para otro lado. Pero se suben en los vehículos específicos que van hacia a José, a la tierra de José, ahí en Egipto. Y eso es porque esos son provistos por faraón, tienen alimentos, tiene todo. Dios provee de todo, ¿no? Dios nos provee de todo y no cuesta nada. ¿Cuánto cuesta? A veces nosotros tenemos que preguntar, siempre nos preguntamos eso, ¿cuánto cuesta? Gente ya no nos quiere, porque piensan que cuando llegamos a hablar con ellos, hablarles del evangelio es que le queremos sacar dinero. La gente ya está acostumbrada a hacer, les tomen el pelo, que les saquen la plata. Pero aquí no está hablando de eso, aquí le dieron todo lo que necesitaban, todas las herramientas que necesitan y ellos salen desde el cero. Inclusive, de encima de todo eso, Dios se aparece a Jacob y le dice en las noches, no temas, ¿verdad? Desciende a Egipto, va por ahí, la situación es mejor para ti, yo de ahí te haré de una gran nación. O sea, es para tu supervivencia, es para el cumplimiento de la promesa. Eso quiero decirles de eso, ¿no? Y luego, después de terminar eso, el versículo 28, Póngalo Jacob para envió a rápido. Judá delante de... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí, por ahorita les dejo comentar. 28, Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino de José. Y llegaron a la tierra de José, y José preparó su carro y subió José para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. El reencuentro del hijo con el padre, el encuentro de familia, el encuentro de ser parte de algo, la importancia de serlo. Todo lo que había pasado y las tristezas. Y así como había llorado amargamente por haciendo luto, ahora está llorando felizmente por esa situación. Y entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir, después de que he visto su rostro. Ya puedo morir, ya he cumplido todo. ¿Verdad? Y qué bonito es. ¿Se acuerdan quién dijo eso? He terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Pablo. Llega un momento en que uno puede decir, ya puedo morir. ¿Cuándo puede uno morir? Cuando estamos ahí, ya en presencia física de Dios. Qué bonito sería, ¿verdad? Igual que Ismael, Simeón, perdón. Pero simplemente cuando ya entendemos que estamos en manos de Dios, nos caemos en sus manos y, ¿verdad? Estamos en los brazos de Jesús, ya no tengo nada que hacer, déjame morir. He terminado mi carrera, me espera la corona de gloria, ¿verdad? Ahí es donde está. Después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre
que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres, sus pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón les llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de José, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Interesante, ¿no? Ese lugar donde van a habitar físicamente, la gente de ahí no les gusta. Les parece que es horrible lo que está haciendo esta gente. Tiene esa abominación. Y el mundo no es así hasta cierto punto, no es así. Aborrecen, aborrecen a la gente espiritual, a la gente que está buscando hacer el bien, la gente que está sirviendo, que está sinceramente amando. ¿Y qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron con los apóstoles? ¿Qué hicieron con la gente que estaba tratando? ¿Hubo oposición para presentar el Evangelio? El libro de los Hechos ya vimos que inmediatamente en el capítulo 4 ya empiezan los problemas, ya empiezan los ataques. Ahora sí, comentarios. Diga, hermano, hable usted, hermano. Ajá, sí, solo quería hacer, me gusta mucho la parte de observar ahí en los primeros versículos, especialmente del 1 al 3, se puede ver bien clara la obediencia de Jacob a la voluntad de Dios. O sea, no, se ve que es un hombre que no discute. Él le dice, desciende, va. Y luego, qué bonito también es la promesa que se vuelve a repetir de esa gran nación. Y luego me estaba recordando de segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, y nos dice claramente que nos despojemos de toda carnalidad, como quien dice y luego dice, por ejemplo, Efesios, dice para ser dignos de las promesas. Es una de las grandes promesas de nosotros, de pertenecer, aunque se mira atrás, lejos, pero somos de esa promesa. Y luego esa calidad filial, ese amor filial de José, que cerraron los ojos a su padre. Y qué bonito, va, porque siempre nuestros hijos siempre esperamos que ellos nos entierren, y eso le dice ahí, porque al revés es bien duro, si el padre tiene que enterrar al hijo, es de sufrimiento, más Dios le da esa nueva, pues esas palabras tan bonitas que le da, y también haciendo hincapié de todo lo que provee, transporte, todo, y Jacob pone a disposición todos sus bienes. Qué bien, ¿verdad? Cuando nosotros hay obediencia, las promesas de nuestro Dios dice que no vamos a tener necesidades de nada. Yo pienso que está hablando de ninguna necesidad vamos a pasar, y esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener pues presente en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Algo que yo quería, o que estoy viendo acá en este texto, es que se muestra el amor de José por su familia. O sea, ahí se ve que José, a pesar de lo que le habían hecho, él muestra un gran amor no solamente por su padre, sino también por sus hermanos. Porque él mismo reconoce que Dios lo había enviado a él a Egipto, que no fueron ellos, sino Dios lo había enviado a él a Egipto para preservación de vida. Y fíjese que los hermanos vienen a comprar alimento, ya habían pasado 2 años de escasez, de sequía. O sea que ya habían pasado 7 años de abundancia. Y sabemos que José fue puesto como gobernador de Egipto antes de la abundancia, antes que vinieran los 7 años de abundancia. O sea que ya él tenía gobernando Egipto 8 años cuando llegan sus hermanos a Egipto a buscar alimento. ¿Por qué José nunca fue a buscarlos a ellos? Fíjese, José amaba a su papá, amaba a sus hermanos, pero no se menciona que José haya ido a la tierra donde estaban ellos a buscarlos. Entonces yo veo aquí una sombra, la sombra que vemos en Jesús, ¿verdad? Jesús fue enviado a la tierra a preservación de vida, fue a darnos vida.
pero él no nos sale a buscar a uno por uno para que vayan a él, sino que él espera que vayan a él. Si los hermanos de Jacob, los hermanos de José no hubieran ido a buscar alimentos, ellos no se hubieran salvado. Entonces esta lista de todo lo que forma la sombra de los que están inscritos en el libro de la vida no existiera porque no se hubieran salvado. Entonces yo veo la sombra de lo que dice Mateo 11: vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados. O sea, ¿qué espera Jesús de nosotros y del mundo? No que él salga a buscar uno por uno, ya él vino y hizo puso la condición para que todos pudiéramos ser salvos. Pero ahora él espera que nosotros vayamos a él. Él no sale a buscarnos, él espera que nosotros vayamos a él. Él dice: yo estoy a la puerta y toco. O sea, ya él toca. El que quiera venir hallará alimento. Y es lo que vemos en eso esa es la sombra que yo veo, que a pesar de que Dios nos ama, Dios ya provee las condiciones para que seamos salvos. Ahora él espera que nosotros vayamos a él, no que él no va a salir a buscarnos a nosotros, a obligarnos a ir a donde él está. Nosotros tenemos que ir a él reconociendo que solamente en él podemos tener ese alimento, esa salvación que necesitamos. Adelante. Alejandro. Bueno, Sí, hay un texto que me gusta mucho, inclusive me ayudó a mí y me sigue ayudando a entender un poco el Antiguo Testamento y el libro de los Hechos, capítulo 7, la defensa de Esteban. Esteban menciona mucho a José en este caso y dice el Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 9: los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones, le dio gracia, sabiduría delante del rey de Faraón Egipto, el cual lo puso sobre gobernador de Egipto, sobre toda su casa. Verso 11. Vino entonces hambre en la tierra de Egipto, de Canaán, grande tribulación a nuestros padres, y no hallaron alimento. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, la lista que estamos viendo. Y el 14: y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela, el número de 75 personas. tremendo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Fidel. Sí, lo que estábamos conversando en el capítulo anterior lo refleja acá el verso 19, donde está la genealogía completa de la, de la tribu de Israel, cuando dice que los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Aquí lo ratifica. Y una de las cosas que me parece, volviendo un poco atrás, ¿no? Que el mismo Faraón le dice en el verso 22, 45-22, dice: a cada uno de todos ellos dio muda de vestido. Y a Benjamín, lo vuelve a tomar en cuenta, y a Benjamín eh, dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. O sea, yo no sé si lo que le dio Agustín es lo mismo que vio Faraón cuando en verdad lloró, ¿no? Vio ese amor con que, con que ambos se, se dieron en ese abrazo y lloraron. Y bueno, y vemos el reflejo allí de lo que sucedió. Aparte le dio 300, o sea, le dio, yo creo que fue algo generoso, ¿no? Cuando dijo que le dio 22, 300 piezas de plata, algo bien generoso. Entonces, aquí lo ratifica en el verso 19 de lo que estamos leyendo. Ok. Hermano Gilberto. Roberto. Roberto.
venid y hermano Roberto, realmente esta historia de José eh, es muy impactante. Realmente yo puedo ver que José viene a ser como un tipo de Jesús. Eh, realmente cuando él ve a sus hermanos, Mira, cuando tú subiste, cuando él ve a sus hermanos venir, llegar a Egipto, yo a veces pienso cuántas cosas quizás no podrían pasar en la mente de nosotros, pero más sin embargo, yo puedo ver ese corazón tan perdonador, tan lleno de amor y ver cómo este capítulo del 45 vemos cómo se manifiesta la mano de Dios con el pueblo de Israel. Realmente vemos esa gran misericordia y veo en José lo que veo en Jesús, que eso quería comentar anteriormente, que eh, Jesús estando en la cruz, él perdona, no hubo ningún rechazo hacia la humanidad y yo veo en José que él no rechazó a sus hermanos, pudo más el amor que el odio, que el rencor, que la amargura, el resentimiento. Y creo que eso es una gran enseñanza para nosotros, que en nosotros no debe de imperar nada de esto, sino que debe de estar siempre el amor de Dios en nosotros para poderlo compartir a todos aquellos. Y eso es lo que hace José. José, definitivamente el amor de Dios estaba ahí con José. Y ese amor de Dios que había en José, José lo derrama sobre sus hermanos, lo derrama sobre toda su familia. Eso quería comentarle, hermano Roberto. un buen comentario, hermano. Muchas gracias. Hermano Joel, Roberto Linares. Hermano Rigoberto, hermano Roberto. Es interesante porque primero como inicia Jacob, como usted lo comentó, ¿no? Jacob inició como siempre, salió Israel con todo lo que tenía a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, pero también Jacob no entra directamente a Egipto, ¿no? Sino dice el 28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. ¿Usted sabe lo que significa para un padre estar esperando 23 años de su vida con la esperanza de tener un hijo vivo? Bueno, no sé si alguno de ustedes han perdido un hijo, si los han perdido, o si por vida, imagínense los que van a la guerra. Dice, tu hijo vive, ¿no? Tu hijo está en la guerra y no sé si vivió o no vivió. Y alimentar esa esperanza durante 23 años, porque se fue a los 17 años, se lo quitaron a los 17. Y resulta que el padre todavía se reserva la posibilidad de ir directamente hasta donde está José y le manda a Judá, ¿no? Le manda a Judá, de donde viene nuestro amado Señor Jesucristo. Pero resulta que Dios desea salvar a la humanidad. Dios desea que todo el mundo sea salvo y sin embargo manda a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, ¿no? Para preparar ese encuentro, para preparar los corazones, para preparar la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Dios envía en este momento a cada uno de los que están escuchando en esta plataforma para preparar ese camino, para preparar ese momento, ¿no? Y José, obviamente, en el 29 unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en José. Y se manifestó a él, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. A pesar de que no es paralelo, pero sí me hace recordar bastante al hijo pródigo, no es paralelo porque José no huyó de su casa a irse a perder por allá, sino simple y llanamente es ese encuentro, lo feliz que se siente Dios cuando uno regresa, ¿no?
lo feliz que se siente el padre cuando se reconcilia con el hijo que ama, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y obviamente en el 31 le dice, cuando dice, y José dijo a su hermano de la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. He aquí, yo vengo pronto. Yo voy al cielo, voy a hacer morada por ustedes, y cuando las tenga, vengo y me los llevo conmigo, delante, y los voy a presentar delante de mi Padre. Qué gloriosa bendición. José dice, espérense aquí, tranquilo, están bien, pero yo voy y preparo a Faraón. Primero manda a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, nos manda a nosotros para predicar sus buenas nuevas. Pero él sube a Egipto, él sube al cielo, nos dice, espérense aquí, que voy a preparar morada para ustedes. Le dice, les voy a decir que ustedes han venido aquí. En el 32, si los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, entre ellos su ovejas, su vaca y todo lo que tenían. Cuando llamaron, dijeron, está el oficio de ellos. Pero es interesantísimo, porque simple y llanamente nosotros somos guías, somos ovejas, nuestro pastor es Cristo, pero con seguridad está preparando el camino del Señor para recibir en la eternidad en esas moradas que nos tiene preparadas. Gracias, hermano Rubén. Adiós, hermano. Hermano Lenín, Iván y Roberto Linares. Sí, buenas noches, hermanos. Pues nada, pues muy bonita clase, hermano. Solamente quiero resaltar, hermano, muchas cualidades, lo más que todas las cualidades de José. Cualidades que nosotros como cristianos, pues, debemos de aprenderlas y que Dios quiere que las aprendamos y las apliquemos a nuestra vida. Y la otra contraparte, ¿verdad? Que son sus hermanos. Que como cristianos, pues cuando cometemos un error, no importa el tiempo que pase, si no nos arrepentimos de algo que hayamos hecho, tenemos ese cargo de conciencia ahí permanente, que no nos va a dejar tranquilo y por muchos años que pasen, pues ahí va a estar ese problema, igual así como el problema de los hermanos cuando le vendieron a José, que pasaron muchos años y era un tema que ya José pues había perdonado y entonces quiero aplicar también lo de las cualidades de José, donde José pues tuvo la oportunidad de perdonarles. José atravesó el momento de la paciencia, de la prueba, porque cuántos años tuvo que pasar José para poder establecerse bien con sabiduría y entendimiento hasta los 30 años, para poder ser sabio y que cuando estuvo preso pues quiso tirar la toalla como decimos nosotros, pero la paciencia y ese es más que todo la paciencia que demanda Dios en cada uno de nosotros, que al final hay una recompensa, es como nuestra espera con la vida eterna, que atravesamos a veces pruebas muy duras, que como seres humanos pues flaqueamos y queremos tirar la toalla, pero la mentalidad es esa, pues de pensar siempre que hay una salvación y que algún día estaremos con nuestro Dios celestial y nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi opinión, hermano. Buena aportación, Lenín. Gracias. Iván. Sí, hermano, esto me hizo reflexionar ahorita que leí el verso 34, hermano. Y realmente, hermano, estoy viendo esa escena, ese diálogo que tiene José con sus hermanos y en las instrucciones que le da. A veces nosotros lo vemos, hermano, del lado negativo, pero yo quisiera ponerlo en un contexto positivo. Si ahí como le dicen el 34, porque a los pastores no lo quieren. Pero ahí tiene una de las cosas que a mí me parece bien, por ejemplo, que a nosotros nos pase es que nosotros no seamos aceptados, realmente no nos van a integrar la gente del mundo, no nos van a integrar a su sociedad, a sus cuestiones,
a todo lo que hacen del mundo. Y yo pienso que también ahí en la sabiduría que tiene José es eso, pues, que no se mezclen con, con los mismos egipcios, porque es una sociedad bien complicada. Es por una parte, y por otra parte también hay que ver de que José en su sabiduría conoce bien cuáles son las mejores tierras y dan las mejores tierras de Gosén, o sea que él está dando como él protege su familia, le da la protección. Y a veces nosotros debemos de sentir, tener ese concepto, o sea, si la gente no nos quiere, tampoco lo vamos a sentir mal, sentirnos bien, porque realmente el único propósito que debemos de tener con la gente del mundo es predicar el evangelio. Si nosotros tenemos propósitos para ir donde ellos, participar en alguna situación con ellos, siempre que no nos afecte nuestra conciencia, es con el objetivo de ganarnos por medio de la predicación, no para integrarnos. Si eso hubiese pasado con ese pueblo de Israel, es que se hubieran unido a los egipcios y realmente hubieran cambiado su mentalidad. Incluso, si usted ve al final, tuvieron que ver mucho, ¿verdad? Al final algunos se integraron, entonces esa es la parte que miro yo protectora por parte dentro de su sabiduría de José para su pueblo y que eso nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? No sentirnos despreciados porque ellos tenían olor a oveja y nosotros tenemos el olor a Cristo. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. ¿Alguien más? Bueno, hermano, Dios les bendiga. Bueno, es bonita la lectura, la historia de José. Me estaba preguntando ahorita por qué Dios había bendecido. Bueno, sabemos que bendijo al pueblo egipcio por medio de José. Y también me hacía la pregunta que por qué dejó bajar su pueblo a estos egipcios que después lo tomaron como esclavos y lo esclavizaron al pueblo de Dios. Y vemos de que, bueno, no sé si es que me adelanté pero vemos también el propósito de nuestro Dios a través de esta familia escogida de Jacob, que se llamó Israel posteriormente, em, cómo se manifiesta en el poder que había adquirido José en Egipto. Y gracias a eso lograron sobrevivir a la hambruna, pero también veo de que en sí no es que estaban totalmente sin comida sin comida el pueblo de Israel, las 70 personas que bajaron, porque sí tenían nueces, tenían ganados, y bajaron con todos sus bienes a Egipto. O sea, pero era algo que no les iba a aguantar los 7 años de hambruna. Y miramos que a través de las escrituras de que este pueblo de Egipto fue bendecido en esa parte por medio de José, no por el pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto odiaba a los pastores y claramente todos los que bajaron eran pastores de ovejas. Desde un principio ya llevaban un obstáculo, ¿va? Entre el pueblo de Israel y egipcio. Y, pero miramos el favor de Dios a través de esta salvación que tuvo mediante esa hambruna de 7 años, de que esto le sirvió al pueblo de Israel de no vender todos sus bienes y no venderse a sí mismo como esclavo directamente a Egipto, porque posteriormente miramos las personas ya cuando no tenían dinero para comprar comida, tenían que venderse ellos como esclavos. Es mi comentario, hermano. Gracias, hermanito. Bueno, Iván, ya se nos está acabando el tiempo, pero adelante. Último comentario. No, hermano, es que se me quedó la mano levantada, no, hermano, ya. Ah, bueno, entonces se lo pasamos a Alejandro. Haga usted Amén. su cierre con la conclusión final y asigne a alguien que haga la oración, por favor. Amén, Muchas hermanito. gracias por todos, por su presencia y su atención y su participación. Amén, hermanito. Damos gloria a Dios por todo este momento. Bueno, estudio maravilloso. Nos hace, sobre todo me quedo con la parte familiar, ¿no? Cómo es tan bonito unir a la familia y eso es la parte como un bálsamo para José en este caso. Siempre me acuerdo como Efraín y Manasés hicieron
querer un poquito olvidar el dolor de la que sintió. Pero bueno, ya está con su padre, gracias a Dios. Bueno, vamos a estar despidiendo en oración, hermanito Gilberto Castellanos, por favor.